La historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de su programa La Historia No Contada. Bueno, y dándole seguimiento a todas estas relatorías, a todas estas lecturas de los partes de guerra y del personal que tomó funciones en todas estas batallas en contra de la primera invasión norteamericana. Bueno, hoy les tengo lo que es Palo Alto y Resaca de Guerrero. Y vamos directo a la lectura, dice así. El presidente de los Estados Unidos, James K. Polk, congruente con sus ideas anexionistas y de buena parte del pueblo norteamericano, de acuerdo con los planes de operaciones elaborados por el ejército americano desde hacía ya tiempo, ordenó que el general Zachary Taylor avanzara hacia el río Bravo saliendo de Corpus Christi rumbo a Matamoros por el camino de Arroyo Colorado. Tenía instrucciones de situarse en posición de operar pronta o de operación pronta y eficazmente en defensa de Texas. Dicha orden fue dictada en mayo de 1845 y desde esa época se encontraba listo para entrar en operaciones sobre las fuerzas mexicanas que se encontraban en la margen derecha del río Bravo. Mientras tanto, el ejército mexicano había tomado posiciones para defender su territorio. El mando de dichas fuerzas en un principio lo tenía el general Francisco Mejía, quien fue relevado por el general Pedro Ampudia. A ver, también se dice Pedro de Ampudia, pero bueno, es este gran personaje. Y dice así: Pedro de Ampudia, buen conocedor del área y además experimentado combatiente contra los tejanos. Por razones de índole política se le dio el mando al general Mariano Arista, quien relevó al general Ampudia, quedando este último como segundo comandante. El día 8 de mayo el general Arista recibió en su cuartel general de los tanques del Ramireño la información de que las fuerzas del general Taylor se aproximaban procedentes del frontón de Santa Isabel. De acuerdo con su plan de interceptarlos, salió rumbo al llano de Palo Alto, a donde llegó aproximadamente a la 1 de la tarde y de inmediato ordenó el despliegue siguiente. Fíjense bien qué interesante está el despliegue que hace Arista. A la derecha, al mando del general Rómulo Díaz de la Vega, una pieza de cuarto apuntando al camino Palo Alto, tanques de Ramireño. Una pieza de A4 es un cañón. Batallón de Zapadores, segundo regimiento ligero de infantería, batallón activo guardacosta de Tampico y compañía veterana de Tampico. En el centro, constituido por 5 piezas de artillería de A4. A la izquierda, al mando del general Mariano García, primer regimiento de infantería, sexto regimiento de infantería, 10º regimiento de infantería. Reserva o ala móvil, a las órdenes del general Anastasio Torrejón. Regimiento de caballería, un escuadrón, séptimo regimiento de caballería, octavo regimiento de caballería, primer regimiento de caballería, compañía de presidiales, artillería, 2 piezas de A4, refuerzo del general Ampudia, artillería, zapadores, cuarto regimiento de infantería, regimiento auxiliar de las villas del norte,
Los efectivos fueron 304 zapadores, 74 artilleros, 1729 infantes, 1161 de caballería, dando un total de personal de 3268 efectivos, situados ambos ejércitos, uno frente a otro, aproximadamente a 600 metros, estuvieron algún tiempo observándose hasta que el general Arista, cuando vio llegar las tropas del general Ampudia, ordenó a su artillería el inicio del fuego. Mientras tanto, él recorría a caballo toda la línea del frente, pidiendo a sus fuerzas, gritando en medio del ensordecedor estruendo de las baterías: ¡Viva la República! Del otro lado, cuando llegó el general Taylor al campo de batalla, autorizó que sus tropas se abastecieran de agua y desplegó sus unidades confiando en sus... Es ya viejo el escrito y algunas partes no se alcanzan a ver bien, ¿eh? No es que no sepa leer, como me han dicho. Dice aquí, batalla... Confiando en sus soldados que, a pesar de tener experiencia de combate, sus cuadros de oficiales provenientes de West Point, de la escuela que ya para entonces empezaba a tener fama de formar buenos oficiales subalternos, el fuego de la artillería mexicana fue contestado de inmediato por la artillería contraria. El duelo duró aproximadamente una hora. En estos momentos ya había la certeza de que la artillería iba en esa acción a ser básica para el triunfo. El llano de Palo Alto tenía grandes extensiones de terreno formadas por chaparrales. Por ello el general Taylor quemó el pasto con el fin de cubrir sus movimientos, formándose una gran humareda, la cual fue también aprovechada por el general Arista, quien mandó su caballería a efectuar una maniobra envolvente sobre el ala poniente americana. Sin embargo, inexplicablemente, al llegar estas fuerzas frente al enemigo, detuvieron su marcha y fueron atacadas por el 8º Regimiento de Infantería americano, apoyado por artillería, que les causó muchas bajas y los obligó a retroceder. El regimiento auxiliar de las Villas del Norte efectuó un movimiento envolvente más a retaguardia con el objeto de atacar la zona donde se encontraba el área de servicios de Taylor, pero fue rechazado y tuvo que retroceder hasta su anterior posición. Mientras tanto, la caballería americana había avanzado y, lanzando un ataque contra el ala oriente mexicana, como que vimos, estaba formada por el batallón de zapadores, un regimiento de infantería y las tropas de Tampico, además con una pieza de artillería. Estas fuerzas recibieron a los atacantes con un fuego nutrido, lo cual dio como resultado que la caballería enemiga se retirara, dejando algunas bajas en el campo. Todavía a las 5 de la tarde continuaba la humareda. El general Taylor quiso aprovechar esta circunstancia para atacar el ala poniente mexicana, o sea, la izquierda, pero este movimiento fue observado por el comandante mexicano, quien de inmediato ordenó el movimiento de sus fuerzas para quedar frente con el enemigo, pero sin atacar. Esto hizo que la tropa mexicana empezara a recibir un fuego mortífero de la artillería norteamericana. Como no se daba la orden de ataque, varias unidades comenzaron a pedir a gritos que se lanzaran ya contra el enemigo. Después de exhortar a sus fuerzas
Al lanzarse al ataque, el general Arista ordenó que el segundo regimiento ligero, el batallón de zapadores y el séptimo regimiento de caballería y un escuadrón del regimiento ligero de la misma arma atacaran. Sin embargo, por la falta de coordinación entre los infantes y los jinetes, así como la desesperación ante el fuerte ataque que estaban recibiendo, ambas fuerzas en gran confusión se entremezclaron. Los caballos atropellaron a los de a pie, desbaratando así lo que pudo haber sido una acción decisiva de las fuerzas mexicanas para obtener la victoria. Sucedió pues todo lo contrario, ya que el ejército estaba completamente desmoralizado después de que tan estoicamente había resistido el fuego certero de la artillería enemiga durante toda la batalla. Según el cálculo del general Tomás Requena, quien fungió como comandante de la artillería mexicana, los norteamericanos dispararon cerca de 3,000 proyectiles, mientras que las piezas hicieron 650 disparos. Las bajas mexicanas fueron de 4 oficiales y 98 de tropa, muertos un jinete, 10 oficiales, heridos 116 de tropa y 26 de tropa dispersos. Las bajas norteamericanas fueron de 11 muertos y 43 heridos. Entre los muertos se encontraron el mayor Ringgold, quien fue, por su forma de emplear la artillería, uno de los principales causantes del triunfo del general Taylor. Sin embargo, fue muy criticado por sus subordinados debido a la manera en que manejó la batalla, pues hubo momentos en que la valentía y decisión de vencer de las tropas mexicanas estuvieron a un paso de desbordar la línea americana, y de no haber sido por la superioridad en la artillería de Taylor, la balanza de la victoria se hubiera cargado hacia la parte mexicana. Al día siguiente, 9 de mayo de 1846, ambos ejércitos no se movieron de los lugares en que quedaron después de la batalla de Palo Alto. Pero, como el general Arista no creía poder realizar con buen éxito otra batalla en el lugar que ocupaban, decidió moverse al punto que al parecer fue sugerido por el capitán Berlandier, por ser el más idóneo para defenderse, sobre todo de la artillería que tantas bajas había causado el día anterior y que tenía hasta cierto punto atemorizadas y desconfiadas a las mismas propias fuerzas de la División del Norte. La resaca era una barranca que cortaba diagonalmente el camino entre Palo Alto y Matamoros y quedaba aproximadamente a 6 kilómetros de esta última ciudad. En los extremos de esta barranca, que apenas tenía 1 metro de profundidad, 30 metros de ancho y 3 kilómetros de largo, había 2 charcos de agua estancada. Estaba cubierto por un espeso chaparral que dificultaba el desplazamiento. Al tomar sus respectivas posiciones, la tropa quedó cubierta hasta el pecho por el borde anterior de dicha barranca. La posición defensiva se organizó de la siguiente forma: primera línea, situada, como dijimos anteriormente, en el borde delantero de la barranca, entre los caminos Palo Alto, Matamoros y Tanques de Remireño, Matamoros. Artillería, 4 piezas para cubrir la primera vía de comunicación indicada en el párrafo anterior. Sexto Regimiento de Infantería, 10º Regimiento de Infantería, Batallón de Zapadores, Segundo Regimiento de Infantería, Primer Regimiento de Infantería. Los efectivos de estas unidades eran 1,274 hombres. Segunda línea, situada en el borde posterior de la barranca, cubriendo el camino Palo Alto Matamoros, sobre la vereda que se dirigía a la resaca de La Palma. Artillería, 4 piezas emplazadas sobre el camino.
Cuarto Regimiento de Infantería, Batallón Guardacosta de Tampico, Compañía Veteranos de Tampico. Los efectivos de esta línea eran de 651 hombres. Guarda flanco izquierdo, situado sobre el camino Charco de La Palma, Matamoros. Artillería 2 piezas, Regimiento Auxiliar de las Villas del Norte. Los efectivos eran 330 hombres. La reserva, situada a unos 700 metros aproximadamente a la retaguardia de la barranca, cubriendo los caminos Palo Alto, Matamoros y Tanques de Ramireño, Matamoros. Estas fuerzas estuvieron constituidas por la caballería de la división al mando del general Torrejón y estaban construidas y constituidas, mejor dicho, por Regimiento Ligero de Caballería, Séptimo Regimiento de Caballería, Octavo Regimiento de Caballería, Primer Regimiento de Caballería, Compañía de Presidiales. Los efectivos de la reserva eran 773 hombres. Los efectivos totales de la División del Norte eran 3.028 de tropa con 10 piezas de artillería. Al desplegar sus tropas, el general Arista pensó que el enemigo atacaría durante ese día, por lo cual autorizó que se descargaran las municiones, desengancharan las mulas de las piezas y que la caballería desencillara, ordenando además que el coronel Carrasco, a las órdenes del segundo Regimiento Ligero de Infantería, realizara un reconocimiento sobre las avanzadas del enemigo, que en número con 20 jinetes y 100 infantes estaban reconociendo el campo mexicano, o sea, los gringos con 20 jinetes y 100 de a pie. Al principio esta fuerza fue rechazada, disparándole inclusive hasta con algunas piezas de artillería, por lo cual se retiró hacia sus posiciones iniciales, seguida muy de cerca por las tropas del coronel Carrasco, pero en un momento dado, en lugar de combatir con esas unidades de reconocimiento, se encontró con 2 regimientos de infantería enemigos que formaban el primer escalón de ataque de las fuerzas del general Taylor, las cuales habían seguido a distancia de apoyo a sus exploradores. Aún que el coronel Carrasco hizo todo lo posible por mantenerse en la posición, la superioridad americana en su numérica y de fuegos hicieron que se retirara con las fuertes pérdidas, los mexicanos con fuertes pérdidas. Entre las bajas que se encuentran son los capitanes José María Moreno, el primero muerto y el segundo prisionero. También quedó herido el teniente coronel Mariano Fernández. Al darse cuenta el general Taylor que la parte más débil del dispositivo mexicano era el flanco izquierdo, y a pesar de que ya era tarde, aproximadamente las 17 horas, 5 de la tarde, lanzó su ataque. Al generalizarse el combate, el coronel Carrasco y la descubierta americana, y al darse cuenta el general Ampudia que la acción que se estaba realizando no era precisamente una escaramuza, sino un ataque precisamente en forma el ataque, le mandó a decir al general Arista que ordenara el movimiento de la reserva, pues este se encontraba en su tienda de campaña escribiendo, con la creencia de que ese día y a esa hora avanzada los americanos no iban a atacar, y había nombrado al general Rómulo Díaz de la Vega para que estuviera al mando de las fuerzas ese día, cosa que no podía realizar, pues en un ataque de la caballería de Taylor contra las piezas de artillería que la habían detenido, que le habían detenido la marcha a Taylor, había caído prisionero haciendo prodigios de valor. Amigos, amigas, hasta aquí
esta crónica de precisamente lo que es la resaca. Nos quedamos ahí cuando precisamente nombra el general Ampudia al general Rómulo Díaz, su segundo, pero él está herido, él no está en condiciones de poder atacar y poder atender la petición del coronel, que le pide muevan ya las tropas de reserva. Seguimos con esto en esta primera parte, continuamos en otro programa. Por el favor de su atención, muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima.